Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de este lindo tutorial. En la parte 1 ya trabajamos la cabecita y ahorita vamos a hacer el cuerpo. En este caso, este es el tomo 1 de mis mini coleccionables que estoy sacando de todas mis versiones grandes. Entonces, sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar con los brazos. Para eso voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ok, aquí voy 1, 2, 4, 6. Ajustamos. Y ahora voy a trabajar 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos y aumento. Ahora voy a trabajar en mi carrera 3 y 4, un punto bajo en cada uno, carrera de 8 puntos. Aquí voy 7, 8, una vez más, 2, 3, 5, 8. Cambiamos a hilo color amarillo. Ok. Y voy a trabajar en la hebra trasera 8 puntos deslizados. Todo en la hebra trasera. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y ahora vamos a trabajar en mi carrera número 6 y 7, un punto bajo en cada uno. Aquí voy 4 puntos, 5, 6, 7 y 8. Voy a tejer mi segunda carrera, pero antes voy a anudar el hilo blanco y cortar. Listo. Voy a tejer entonces en mi carrera 7 los 8 puntos. Aquí voy 4, 6, 8 y terminamos en la carrera número 8 con 2 puntos bajos y disminución por 2 veces. Cierro con punto deslizado, una cadena y cortamos. Ahora vamos a rellenar levemente hasta los 2/3 de nuestro brazo. Voy a rellenar los dos y regreso. Listo, ahora vamos con el piecito. Para eso voy a hacer un total de 5 cadenas.
Aquí voy 5. A partir de la segunda voy a trabajar 3 puntos bajos. En la última nos toca hacer una W. Listo. Haremos 2 puntos bajos. Y terminamos con un aumento. Ahí debo de tener un total de 10 puntos y en la carrera 2 voy a hacer aumento, 2 puntos bajos, 3 aumentos, 2 puntos bajos y termino con 2 aumentos. Ahí debo de tener un total de 16. Y en la carrera 3 haré punto bajo aumento, 2 puntos bajos, punto bajo y aumento por 3 veces. Esta de aquí es la tercera repetición. Nuevamente 2 puntos bajos y termino mi carrera con punto bajo y aumento por 2 veces. Ahí debo de tener un total de 22 puntos y en la carrera 4 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, pero en la hebra trasera. Voy a trabajar entonces 22 puntos bajos en mi hebra trasera. Voy a hacer eso por mis 22 puntos. Y en la carrera número 5 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 22 puntos. Y acá sí vamos a agarrar ambas hebras. Ahora voy a trabajar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, un punto bajo, 2 disminuciones, 5 puntos bajos y al finalizar haremos una M, que es agarrar las 3 hebras delanteras siguientes y cerrar como un punto bajo. Antes de cerrar mi punto por completo, voy a hacer cambio de color a turquesa y vamos a trabajar en las hebras traseras 16 puntos deslizados. Aquí voy 4, 6, todo en la hebra trasera. Este va a ser 8, 10, 12, 14, 16. Y trabajamos en nuestra carrera número 8 un punto bajo en cada uno, pero de forma normal. Aquí voy 5, 6, 8, 15, 16. Cerramos con un punto deslizado, cadena, cortamos. Voy a hacer nudo de mi hilo turquesa con el blanco. Ahí. Y ahora vamos a ubicar
Para la pierna derecha vamos a avanzar 5 puntos, contando como primero donde tenemos el punto deslizado de finalización. 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí. Ingresamos nuestro crochet, este de acá va a ser la pierna derecha. Y para la izquierda vamos a retroceder 5 puntos, pero esta vez no contamos el punto deslizado de finalización. 1, 2, 3, 4, 5, ingresamos. Una vez que tenemos unido de esta manera, vamos a pasar un hilo, haremos un nudo y ahora vamos a jalar nuestra hebra, una cadena para comenzar a tejer y vamos a unir con 3 puntos. Ingreso y tejo mi punto bajo, ingreso, acá tejo mi otro punto bajo agarrando punto de ambas piezas. Nuevamente ingreso y agarro. Listo. Ahí ya hemos unido con 3. Se debe ver de esta forma. Y ahora vamos a continuar tejiendo, obviamente hacia la izquierda. Voy a tejer un punto bajo. Y este se va a volver el inicio de mi carrera. Coloco mi separador y ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada pierna. Como teníamos 16 y hemos agarrado 3 para la unión, nos debe quedar 13 puntos. Aquí voy 4, 6. Este va a ser 7, 8, 9, 11, 13. Nos vamos a la otra pierna viendo que no se provoque un aumento y trabajamos 13 puntos. Aquí voy 5, 7, 9, este va a ser 10, 12 y 13. Ahí debemos tener entonces un total de 26 y en la carrera número 3 vamos a trabajar 11 puntos bajos y disminución por 2 veces, de manera que termino con 24 puntos. Aquí voy 6, 8, 11, me toca la disminución y nuevamente 2, 3, 6, 8, 11 y disminución. Listo, ahora en mi carrera número 6 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 24 puntos. 24 y aquí vamos a cambiar a color amarillo. Ok, y vamos a trabajar en la hebra trasera
24 puntos deslizados. Este va a ser 5, 6, 8, listo. Voy a cortar mi hilo turquesa, haré un nudo si deseamos ya podemos rellenar las piernas y en la carrera 6 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 24 puntos. Aquí voy 4, 6, 24. Ahora voy a trabajar en mi carrera número 7, 2 puntos bajos y disminución por 6 veces. Esta va a ser mi segunda repetición, la tercera, la cuarta, mi quinta repetición y la última. Ahí terminé con un total de 18 puntos y ahora voy a tejer en mi carrera 8 y 9 un punto bajo en cada uno, carrera de 18 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado cadena, cortamos y ahora sí podemos rellenar nuestro cuerpo. Lo rellenamos muy bien. Ok, algo así. Y ahora vamos a coser los brazos. Ok, voy a hacer un nudo. Voy a ubicarme en la última carrera. Miren, estoy saliendo una carrera debajo. Vamos a agarrar nuestro bracito, viendo para qué lado es que está el cambio de color. Lo ubicamos en el centro y cosemos. Ok, de esta manera. Agarramos los puntos, ajustamos. Ahí vemos que esté muy bien cosido. Y vamos por el otro brazo. También vemos en qué lado está la unión. Y vamos a empezar a fijarlo. Que quede en el centro.
También, mientras que voy cosiendo, voy aprovechando en cerrar. Miren de frente en frente los puntos. Agarro de atrás hacia adelante y ajustamos. Aseguramos muy bien. Ok. Ahí está bien asegurado. Y voy a esconder mi hilo. Cortamos. Y ahora con hilo turquesa voy a ubicar el centro, que sería aquí. Voy a anudar un nuevo hilo. Y ahora voy a trabajar 13 cadenas. Aquí voy 6, 13. Y a partir de la cuarta empezamos con un punto alto doble. Así que hago 2 lazadas, ingresamos en el cuarto, jalo, tengo 4 hebras, lazada, paso las 2 últimas, lazada las 2 últimas, lazada y paso todo. Ahora hago un punto alto, normal, un medio punto, 4 puntos bajos. Y también recuerden que si no saben cómo trabajar estos puntos, en el canal tengo un video con el nombre de abreviaturas Angels Crochet para que vayan a verlas una por una. Luego hacemos un medio punto, un punto alto y terminamos con el punto alto doble. Ahora voy a omitir 2 puntos y en el siguiente cierro con punto deslizado. Una cadena, dejo hilo para coser, cortamos, ya que luego con ese hilo también lo vamos a fijar aquí. También pueden esconder su hilo si desean. Y ahora, si teníamos aquí lo que fue nuestro inicio de tirante, para el otro vamos a retroceder 4. Ingreso, jalo, haremos un nudo y repetimos el patrón del tirante. 13 cadenas. A partir de la cuarta, un punto alto doble, un punto alto, un medio punto, 4 puntos bajos, nuevamente un medio punto, un punto alto y terminamos con punto alto doble.
Ahora nuevamente omito 2 y en el último punto deslizado. Cadena, cortamos. Ahora vamos a insertar nuestro hilo en una aguja y voy a empezar a coser la parte de adelante. De esta manera. Para que no quede abierto, me voy hacia atrás y vamos a fijar nuestro tirante. Vemos dónde está ubicado y empezamos a coser. Ahí. Vamos cosiendo muy bien. Una vez que ya lo tenemos fijo, escondemos nuestro hilo. Voy a hacer aquí un nudo. Y hacemos lo mismo con el otro tirante. Lo cosemos en la parte de delante y lo cosemos en la parte de aquí atrás. Voy a coserlo y regreso. Listo, quedó algo así. Y ahora si desean, en la parte del pecho vamos a cerrar un poquito la abertura. Le hacemos una puntada. Ahora sí, escondo mi hilo y regreso. Listo, y ahora con hilo en color blanco voy a bordar aquí 2 bolitas en cada tirante. Simplemente dando puntadas, voy a dar unas 3 a 4 puntadas como hicimos en la nariz. Aquí voy 2, 3, 4. Ok. Ahí ya lo tengo. Me voy a ir al otro extremo y también voy a bordar mi bolita. Y si quieren que no se vea redondo, le pueden dar una puntada aquí en su piecito. Ajustan y ven que ahí ya se ve más plano. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ingreso, hago una puntada de un punto y salgo. Y ahí ya estaría. Y cortamos. Va quedando algo así. Y ahora le pueden colocar aquí su llavero o coser la cabecita. Y ahora sí, ya pueden coser su cabeza al cuerpo.
Bueno chicos, algo así se ve ya cosido y me estaba olvidando de su colita. Entonces para la cola es solamente anillo mágico de 5 puntos. Aquí voy 3, 5, ajustamos y vamos a trabajar en la carrera 2 y 3, un punto bajo en cada uno. Carrera de 5 puntos. Vamos a coser en la parte de aquí atrás, en el centro. Más o menos una carrera debajo del término del color turquesa. Así. De esta manera. Entonces terminamos de coser y ya tendríamos terminada nuestra Hello Kitty. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial. La de aquí ha salido más pequeña ya que este lo hice con crochet de 2.2 milímetros y el de aquí he trabajado con 2, ambos de la marca Tulip. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en un próximo tutorial. Bye chicos.